Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es merienda compartida. Tenemos el placer de tener aquí en casa nuevamente a nuestra querida amiga, escritora, excelente conferencista y ahora además doctora en letras, Priscila Velázquez Rivera. Hola, Priscila. Hola, Angélica, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto venir a tu espacio que nos motiva no solo a hablar, sino a pensar maravillosamente. Gracias de verdad por esta invitación. Gracias. Nos honra con tu visita. La primera vez que Priscila nos visitó era un día de mucho sol. Hoy, por el contrario, es un día lluvioso y nos robamos un momentico ideal para que la escritora estuviera frente a su ordenador para conversar sobre su nueva obra y también sobre un acto que explicaremos en breve, que al momento que salga este programa ya habrá pasado, porque este programa sale domingo y el evento es el sábado, pero a partir de ahí vendrán otras oportunidades de conversar sobre Luz Rabiosa, la nueva novela de Priscila Velázquez Rivera, ganadora en la categoría de mención honorífica en el concurso internacional organizado por la Fundación Elena Poniatowska Amor en el año 2023. De modo que Poniatowska sigue conversando con los dominicanos. Nos dio mucho gusto esa noticia y queremos saber, bueno, Priscila, ¿cómo te sentiste cuando conociste que tu obra fue reconocida a ese nivel internacional? Bueno, sí, honrada, muy feliz, sobre todo porque participaron 162 obras, novelas, porque el concurso es de cuento y novela, participaron 442 cuentos, 162 novelas, y en palabras de nuestra querida Elena, ella dijo que escribir es un acto de heroísmo. Yo pienso igual, y que le había sorprendido gratamente que de sus casi 100 años siendo jurado de concursos en literatura y bellas artes, el alto nivel que ella encontró en esa edición fue excepcional. Entonces, para mí, una mención honorífica que venga de tamaña escritora es algo que atesoro grandemente. Y que participaron escritores en lengua española de toda Iberoamérica, imagino, ¿no? Así es, Iberoamérica. Y creo que es la primera vez que en esa premiación, que ya lleva unos años, gana una persona de la República Dominicana. Sí, es la primera vez. Mira, no lo había notado, pero es cierto. Es la primera vez que ocurre. Y justo en estos días, seguro tú lo viste también, lanzaron la convocatoria del mismo concurso para su edición de 2025. Así que anímense, sí, escritores, escritoras, cuentos y novelas. Hay un plazo que vence, me parece que en febrero del año que viene, de modo que hay tiempo para tomar ese texto o el papel en blanco y mandar su obra. En este caso, en el día de hoy, hablaremos de la obra que próximamente, en el contexto de la Feria del Libro, se pondrá a disposición o ya esté disponible la obra para los interesados. Sí, mira, la obra se puso en circulación en la Feria del Libro de Bogotá en abril de este año. Y al llegar a Dominicana, quise, por respeto a mis lectores que me dan seguimiento y a círculos de lectores que son ya fans, poner a disposición de ellos de manera informal. Cuando te digo de manera informal es que no hice un lanzamiento oficial de la obra, que es lo que voy a hacer el sábado 2 de noviembre. Entonces la obra está en Cuesta, está en el Centro León, está también en las plataformas digitales. Lo interesante es que esta puesta en escena que va a acompañar el lanzamiento oficial de la obra en Santo Domingo, ahora el 2 de noviembre, será todavía mucho más deliciosa después de haber leído el libro. Así que por eso la mayoría de los invitados este sábado son lectores que quieren ver encarnados esos personajes que tanto amaron en la obra. No te preocupes, Priscila, porque aunque el episodio sale en su versión Spotify el domingo 3, desde hoy que grabamos, hoy es miércoles 30 de octubre, felicidades Milagro Guillén, mi querida hermana. Este día pondré en las redes de Poncho Morado
la información de que la obra ya está disponible en las librerías del país, de modo que, anímense, es una lectura que atrapa y que se lo van a leer de un tirón, se lo aseguro. El performance, de nuevo, con el director, nuestro magnífico dramaturgo, Manuel Chapuzó, con quien ya en el pasado Priscila colaboró para la adaptación de su novela. La adaptación fue La abuela del escorpión, de La cuna del escorpión. Nuevamente comparten esta vez con otra actriz, una gran actriz dominicana, Joni Estrellosa, que viene en formato de monólogo, o ella, bueno, no quiero ser muy spoiler, pero sí me imagino que una actriz tan de la factura de Joni Estrella, pues tiene capacidad de hacer más de un personaje. Eso sí, dímelo un poquito, no más. Bueno, pues te cuento que el teatro es una autopista, para mí es una autopista sólida para llevar las letras, para masificar las letras, para masificar la literatura. Y es lo que queremos repetir con Luz Rabiosa y el equipo de producción, el director Manuel Chapuzó, Canek Denis y, como has dicho, Joni Estrella, que encarnará un drama unipersonal que es idéntico al monólogo. Lo único que tendrá un actor acompañante porque va de la mano con la trama de la novela. Esta vez se recoge la novela completa y Chapuzó ha hecho, como hizo también con La abuela del escorpión, una redondez fabulosa, y creo que va a entregar lo que promete la novela también encima de las tablas. Yo me siento muy contenta de que por segunda vez en este mes, en estos 2 meses, porque ya estamos en noviembre, el momento que este episodio salga al aire, 2 novelistas dominicanos, Rey Andújar, que estuvo por aquí, y hoy Priscila, me hablan de la dimensión performática de sus obras. Aprovecho para recordar que este programa es patrocinado por el Banco Popular de la República Dominicana, y lo recuerdo porque en inicio de esta temporada decidimos convertir el cine en el centro temático del programa, pero volvemos un poco a abrir la sombrilla para que todas esas otras bellas artes que de alguna manera también influyen en el cine, volver a verlas en su origen. Y en el caso de hoy, estamos hablando tanto de una novela como también de este performance o adaptación para el drama de teatro, escrita, ¿no? La adaptación por el señor Chapuzó y actuada por nuestra Joni Estrella. Maravillosa idea. Y es que el libro, perdona que te haga esta acotación, el libro se ha convertido, Angélica, en una materia prima para la industria cultural. Yo tengo una pregunta para ti ahí, Priscila. ¿Tú escribes pensando en esa dimensión performática? Es una palabrita que ahora Rey me ha enseñado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo soy muy y yo visual. Creo que Rey también. Es algo, pero es algo, y Rey también te lo puede o sea, también aportar su punto de vista sobre ello. Y es que yo pienso que cuando estamos escribiendo, es casi indefectible imaginarnos esa escena en nuestra mente. Uh-huh. Entonces, yo soy visual y cuando lo estoy haciendo, debo confesar que no tengo claro en cuál de las industrias, si el cine, si el teatro, si en una ópera, en música, pero sí puedo decirte que en mi mente cobran vida las escenas y los personajes. Entonces, quizás sea por eso que algunas de mis frases tienen esa riqueza de imágenes, que a veces hago frases cortas, que a veces hago frases largas, pero que son, inmediatamente el lector la lee, porque muchos lectores lo han dicho también, imaginan la puesta en escena o la puesta en el cine de las novelas. Porque está muy vivo tu personaje, hay mucha oralidad, es decir, hay muchos diálogos, pero aún la parte que es en voz narrativa, que en este caso la voz narrativa es así bien en voz polifónica, también se presta para que un
un experto dramaturgo como Chapuzot ya cree las situaciones, las actuaciones que reflejan en una dimensión distinta lo que la obra original o la novela original quiso decir. Por respeto a los amigos de Poncho, porque probablemente muchos no habrán leído la novela porque es nueva, vamos a dividir las preguntas de preguntas que no sean spoiler alert, como dice en inglés, o que estropeen el libro para ustedes. Y luego avisaré cuando haré preguntas que no son directamente sobre el texto, pero que tienen que ver, por si acaso usted quiere guardar esta edición de bolsillo, por eso se llama podcast, para el momento que lea la novela, que eso solo va a leer usted de una vez, y entonces a ver qué fue lo que Angélica le preguntó a Priscila, sobre todo porque las respuestas de Priscila siempre son generosas. A ver, hablamos del concurso, pero sí me gustaría saber un poco más sobre el doctorado, un doctorado en investigación y narrativa, ¿no? Es investigación y creación literarias, área novela. Yo empecé este doctorado hace casi 4 años en México, en la Universidad Casalán, que es un centro cultural. Casalán. Sí. Ay, yo iba mucho a Casalán. Un saludo a mis amigos Abril, ¿te acuerdas cuando íbamos a Casalán? Un lugar maravilloso allá, hermoso. Entre el Condesa y Roma, ¿no? Así es. Y es una casa hermosa, un patrimonio de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, ya terminé, permíteme presumir un poco, con muy buenas calificaciones. ¿Doctora? Y también concluí con una tesis que me parece interesante mencionarte, porque se trata de la rigurosidad del oficio, de conocer, o sea, mi tesis va del elogio a la academia, de lo importante que es conocer la normativa del lenguaje para ejercer el oficio de escritor con el mayor potencial posible. Tú me preguntarás, o mucha gente se preguntará, pero ya habías terminado una carrera, 2 maestrías, pues soy economista, con maestría en finanzas y en mercadeo. Sin embargo, a pesar de que he tenido siempre el duende de la escritura, yo soy de las que piensa que si soy cirujano, sin práctica, sin muchos años de práctica y con mucho conocimiento, no entraría a un quirófano. Y como paciente, si no sé que el cirujano también ha hecho eso, tampoco pondría mi vida en manos de un doctor que no ejerza con rigor su ejercicio. Entonces, para mí era necesario transitar estos años, conocer la tribu de novelistas que me preceden, toda lo que es la academia y la normativa del lenguaje. Y estoy súper contenta con... Ay, pero hasta yo, qué maravilla. Además, quiero decir, en lo que Salvador amablemente nos sirve un café, que el pasado sábado estuve asistiendo a un conjunto de conferencias que se hizo en Cuesta Libros sobre los cuentos, gracias Salvador, de Gabriel García Márquez, organizado por el doctor Toral. Juan Carlos Toral, sí. Juan Carlos Toral, muy animoso. Un abrazo, Librero RD es su página en Instagram, síganla. Pues allí conocí otra dimensión de Priscila que yo no conocía. Si no vieron el capítulo anterior, resulta que Priscila y yo trabajábamos juntas en los años 90 en una empresa de telecomunicaciones. Yo conocí a Priscila, la mujer de empresas. Luego conocí a Priscila, la novelista. Y más recientemente a Priscila, la conferencista. Tremenda conferencista porque, bueno, estaba tratando un tema que ella ama, la obra de Gabriel García Márquez, pero un trabajo, por favor, ojalá ese ensayo lo publiques y lo compartas con los que no estuvieron ahí presentes, porque edifica mucho, pero además tu talento para la oratoria y además para la creatividad, esa parte sí no la revelaré, por si algún día ese mismo formato, no sé si grabaron el evento ese día, hubo sorpresas, porque como escritora al fin, Priscila nos sorprende, pero wow, qué capacidad de hacer una conferencia científica, porque tú estás hablando sobre las influencias, las investigaciones, el método que usaba este autor,
pero además con aquella gracia. O sea, Ay, gracias. realmente admiro algo que realmente es tan difícil y que demuestra tus años de lectura, tus años como lectora, tu talento como escritora, pero más recientemente tus años en la academia. Doctora, mi respeto. Muchísimas gracias, Angélica. Lindísimo evento, y donde también escuché otras conferencitas maravillosas, entre ellas mi querida Yulisa Álvarez. Así es. Bueno, se pone en circulación esta novela, está el performance, dar detalles no se vale, hay que ir a leerla. Pero también en la Feria del Libro tienes una agenda activa de actividades donde participas en más de una mesa. ¿Nos podrías compartir? Esto sí, pongan la atención, vayan a ver a Priscila, porque ya yo le dije que ella es una buena conferencista, entonces la leen, pero además van a verla y le piden autógrafo y se hace una selfie con ella. ¿En qué mesa vas a estar? Bueno, en la Filbo de este año, que será excepcional también, como las últimas que hemos tenido, sobre todo porque el catálogo de escritores que vienen de internacionales es para quitarse el sombrero. Estaré en 4 conferencias, compartiendo mesa con escritores muy admirados. Voy a estar el día 8, es una presentación diferente, interesante, porque es de lo que hemos estado hablando tú y yo al inicio del podcast, sobre la industria, sobre el sector del libro como materia prima en la industria cultural. Y ahí estaré acompañando a Ruth Herrera, maravillosa Ruth Herrera, y a Gustavo Moré. Amiguitos míos, muy también, amiguitos míos, más parejitos. Sí, así es. Entonces, saludos para Ruth y Cuquito. Y igualmente, espero verlos pronto ese día. El sábado siguiente, el 9, estaremos en el programa Feria Fuera de la Casa, que es en el Centro León. Ahí estaremos hablando. ¿En Santiago de los Caballeros? Sí, en Santiago. Muy bien. Y estaremos compartiendo con Bernardo Archaga, que es un escritor vasco, uno de los escritores españoles con más, los más traducidos del idioma euskera al español. Y Paulina Flores. Ahí el tema será sobre el desafío del escritor, o sea, los desafíos del escritor en el siglo XXI. Los principales desafíos, que me parece un tema súper interesante también. Y luego 2 más en el pabellón de narrativa de la Sala Ravelo, que va a ser en la Sala Ravelo, en el marco dentro de la Feria del Libro, sobre intertextualidad. Ahí estaré compartiendo con Alfonso Cruz y con Eduardo Lalo de Puerto Rico, y también estaré con David Toscana y otros escritores también, Alejandra Costamagna. Wow. En el 14 también compartiendo sobre cómo cambia la obra de ficción al escritor mientras la escribe, que me parece también un tema maravilloso. Es temas. Sí. Así que espero que todos los oyentes del podcast estén atentos y que los vea por allá. Yo, un abrazo a mis amigas de Tertulia Urbana, que ellas se mudan, se ponen unos tenis, se ponen un sombrero, andan con sus sombrillas si llueve. Hay que invitar a esas damas maravillosas y aprovechar esa feria del libro, que hay que reconocer que viene con una agenda todavía mejor que el año pasado. La del año pasado fue espectacular. Una variedad de ofertas. Busque su programa, busque la página que ellos tienen tanto en Instagram como en el sitio en la red de la Secretaría de Cultura, pero del Ministerio de Cultura. Y como bien dice Priscila, con interesantes temas e invitados nacionales e internacionales que demuestran que en Santo Domingo tenemos en todo el país una avidez por la lectura, por el mundo cultural, y allá nos encontraremos. Entonces, ahora yo voy a aburrir a la autora, porque no hay cosa que le guste, yo creo que menos autores que le hagan preguntas de sus obras. Hay que leerla y disfrutar de ella y felicitarla. Priscila, muchas felicidades por esta obra que me sorprendió. Y trataré que de mis preguntas sean una muestra de las impresiones que tuve y que estimulen la lectura, pero hago la advertencia porque hay
personas, lectores, y se respeta, que prefieren no conocer nada. Si es su caso, usted apaga ahora mismo el podcast y nos vuelve a buscar después que haya leído la novela, que eso le va a tomar no más de 2 días como mucho, y eso porque usted tiene diligencia que hacer. Tus preguntas, Angélica, no solo invitan a la lectura, sino también a la reflexión. O sea que yo puedo asegurar, pueden dejar el podcast encendido, porque las preguntas que hace Angélica mueven a la reflexión, al interés, a la trama que subyace en lo obvio de la novela. Así que yo no creo que revelaremos nada, solamente vamos a dar ese anzuelo. Sí, a darle ahí como un caramelito para que se animen, claro que sí. Okidoki, vamos a ver. Bueno, la protagonista, Den, es una persona de otra cultura. Y la historia no es una historia local. Recordemos que la última obra de Priscila trata sobre un tema dominicano. Si no han leído La cuna del escorpión, que es una novela histórica, mágica, sobre el origen de alguien que podría ser Rafael Leónidas Trujillo, está a la venta. Y en esta ocasión, como hacen las personas con la creatividad y la disciplina de Priscila, se puso el reto de hacer algo totalmente diferente, porque no es esto un tema dominicano, ni tampoco histórico. Y ahí la pregunta sería, ¿qué te motivó? O sea, yo no he querido ir a Google, mi querida Priscila, porque yo sospecho que yo tengo la sospecha. Ay, señor, voy a hacer totalmente spoiler. No es spoiler, es como... Te voy a decir lo que yo creo que pasó, claro, y tú me vas a decir si escuchar. acerté o no. Sí, yo creo que tú viste esa noticia o algo parecido, como estaba uno en el encierro, en el confinamiento, viendo la televisión, y te impresionó. Tú me vas a decir, no, fría. Viste esa noticia de alguien que cometió el hecho que comete Den, que es un hecho criminoso, eso sí lo voy a decir, y tú hiciste una idea maravillosa para una novela. ¿Me equivoco o no? Pues debo decirte que no solamente vi algo, sino fueron 2 historias de 2 mujeres, una convicta en Buenos Aires y otra que también cometió algo parecido, todavía peor, en España. Que se mencionan en la novela, se lo podemos decir, por lo menos la española, que es Paquita la Fogosa. La mano. se menciona ahí. Los delitos son muy diferentes a los que aparecen en Luz Rabiosa. Sin embargo, no dejan de ser importantes. Y dimensiones de la realidad. Y exactamente, porque es bueno decir que a veces creemos que la violencia solo subyace en la ficción, este tipo de violencia, pero no. Que alimenta la ficción es la propia realidad. Esos delitos que yo te comento, que leí en el periódico, esta señora que mata al marido y que está todavía, tú puedes googlearlo y la vas a encontrar, y ella está convicta en una cárcel en Argentina y se ha convertido en una lectora, en una amante de la literatura. Ha leído muchísimos libros, más de 100 libros durante su prisión. Y la otra, que y fumándose un cigarro, dice que lo volvería a hacer, es que no se arrepiente, para colmo también. Y la otra mujer, ella se buscó un amante por internet, se cambió el nombre a Paquita la Fogosa, ese era su alias, y fue envenenando a sus hijos y a su marido para poderse dar a la fuga con esa persona. Yo no lo podía creer cuando lo leí, y esas son de las historias que tú, que te gusta mucho el cine, son llevadas por Netflix siempre a series y todo lo demás. La verdad es que por lo menos en el caso de esta segunda señora, se dieron cuenta a tiempo, porque esas muertes no fueron al mismo tiempo, sino que dependiendo de la vulnerabilidad y la fragilidad de los hijos, algunos, creo que uno sobrevivió, gracias a la gente que se acercó por ahí y vio que algo estaba pasando. Entonces, al final, esto no es una novela negra, es un thriller psicológico, pero es bueno que se sepa que es un retrato de cosas que sí siguen sucediendo en nuestro mundo. Hay algo que atraviesa todas tus obras, tu discurso, y es, tú miras de frente a la violencia sin ningún tipo de temor, y nos pones a mirar la violencia. Y en todas, la mujer
participa en el ciclo de violencia contra la propia mujer, pero quizás en La Valiente Piconera una violencia más verbal, en la Cuna del Escorpión pues sí hubo ya otras manifestaciones más físicas, pero en esta tú vas un paso más allá porque es la mujer la protagonista, más de una, de hechos criminosos. Entonces tú quieres que veamos, a los ojos, pero no solamente que lo veamos, no por el hecho, no es que te detienes en el hecho, no es una novela de horror donde vamos a ver el sangrero, ay, que yo sufrí mucho viendo una película que comentaremos después en otro episodio, La Sustancia. No sé si recomendarla o no recomendarla porque ese es el tema y será tema de otro episodio. Pero no se trata de eso, sino de conocer un poco. Hay dos frases que me quedé en la novela, y curiosamente lo dice la villana de la historia, que todos tenemos la conciencia un poquito sucia. Y dice eso, lo dice la antagonista de la historia, alguien que es como, que funciona como el escorpión en esta obra, y tortura a la protagonista. Y luego alguien dice, creo que es la mano que lo dice, porque todos tenemos que perdonarnos en algún momento, no exactamente son esas palabras, pero creo que esas dos ideas le dan la redondez, porque al principio uno tiene que ir de la mano, confiar en Priscila, porque muy al estilo de autores anglosajones, el primer capítulo es un... En extrema res, claro. Estaba buscando, no es un media res, un extrema res. O sea, aguántese ahí, que lo que sigue es interesante, pero sobre todo, me gustó mucho en esta obra encontrar diferentes movimientos. Vamos a ver si con las preguntas soy más clara, porque no quiero improvisar frente a la doctora. Es además una historia actual, sin grandes tramos históricos como por ejemplo la Cuna de Escorpión, donde empezaba en la Restauración, imagínense, y terminaba en el Trujillato, más bien, o justo antes del Trujillato, más bien, o sea, ahí hablamos de 2 siglos, más bien de grandes distancias geográficas, aunque ya en el siglo XXI no existen las distancias geográficas, pero justamente Priscila encontró una novela donde a mí jamás hubiera ocurrido hacer una novela en su, porque como que eso es como para mí, era para mí hasta que leí este libro como la antítesis de donde tú puedes encontrar la riqueza, sino el tedio del trabajo, y más durante la pandemia. Encontrar la identidad, o me parece que nos pide encontrar en estos saltos del tiempo. En el caso del Escorpión son saltos, tú estás en la Restauración, después tú estás viendo la abuela de Trujillo que tiene origen haitiano, y la otra, el otro abuelo que es de origen español, de cuando Cuca bailaba, pero aquí eso desaparece, y el tema local, y por el contrario los saltos son, de repente tú estás en Irlanda, estás en Wuhan, estás en Santo Domingo, estás en Chicago. Pero en esta torre de Babel que somos hoy, gracias a Zoom, y demás, no solamente Zoom, las videollamadas y otras redes sociales, pero creo que tú nos quieres decir algo con esas distancias temporales, geográficas, en realidad no existen. Exacto. Realmente la idea, y la has captado muy bien, en una novela que es polifónica, como bien decías, donde hay diferentes nacionalidades, diferentes sociolectos, diferentes culturas, etnias. Lo que quiero demostrar, y no lo debiera yo decir como autora, pero es algo que lo va a ver cualquier lector cuando Primicia lo lea. De Poncho Morado. Así es que mientras hay diferentes lenguas, Den es políglota, habla 7 lenguas, y todos los que están ahí también hablan diferentes idiomas, pero las emociones son universales, no necesitan un lenguaje más allá del sentimiento. Y todos estos personajes que se reúnen por ese canal que fue protagónico y aún lo sigue siendo, pero en la pandemia todavía más, se reúnen a hacer confesiones que no la harían al prójimo que tienen sentado al frente. Eso es la soledad lo acompañada. mejor de esta novela, y todo el mundo sabe ver un poquito allí.
A ver, mi esposo, que es que me va a representar, estoy hablando como en el tiempo, en el acto que va a ser ayer, pero que yo voy a estar en un viaje porque voy a Semana Dominicana en Madrid, me preguntó, tienes que leer el libro, no te vayas a representarme frente a Priscila en Sala Ravelo. Y me dice, ¿de qué trata? Y yo, no te voy a decir, léelo, confía en mí y confía en Priscila. Bueno. Pero después le dije... Es un libro para machos. Le dije, me dije, ¿tú te acuerdas que yo escribí en la pandemia? Estaba en un curso en la Universidad del Claustro y me pusieron a leer a Sor Juana. Y yo, de fresca, me puse a hacer un artículo sobre Sor Juana, con el primer libro de Sor Juana que leía, como si fuera María José Rincón. Y estaba yo encerrada, por eso me animé. Y dije, creo que Sor Juana se encerró para ser libre. Y cuando leí ese primer capítulo, ese personaje de Priscila que tú vas a leer es como una Sor Juana del siglo XXI. Que se encerró para ser libre. Y no solo eso. El otro día vi una película, para que veas las sincronías, que tú recomendaste en lugar de la otra. Ay, gracias por verla. Y fue gracias a tu recomendación, que aquí hacen recomendaciones, señores, que se la pueden tomar al dedillo. No, pero recomendar a Priscila o a Maite Alberdi, nadie queda mal. No. Pero te agradezco tanto porque vi en esa obra es la reencarnación de Deng. Esa tranquilidad, ese sosiego que no tienen muchas mujeres, es lo que se retrata en ambas obras, en la del cine y en esta. Que de repente yo, cuando vimos juntos la película, mi esposo y yo, es que no le dije mucho, léelo, es que hay como unas Sor Juanas ahora, estas historias que estamos hablando de una película que está en Netflix, que se llama El lugar de la otra, de la directora chilena Maite Alberdi, que ha sido 2 veces nominada al Oscar por sus documentales, 2 veces ganadora del Goya por sus documentales, hermosos, y por primera vez hace una ficción, pero una ficción por favor, no deje verla porque yo espero que se gane el Oscar. Ahí tienes la violencia otra vez. Hace rato que se lo va a ganar. Ahí tienes la violencia otra vez. Sí. Y es un caso de la vida real también. Y es una mujer que, son 2, pero que comete un hecho criminoso y por eso va presa. Se parece mucho a estos personajes que inspiraron a Luz Rabiosa. Sí, así es. Que yo creo que la imagen de la Torre de Babel nos ayuda a entender por qué en el confinamiento, como nos pasó a muchos, encontramos voces narrativas. ¿Tú escribiste esto durante la pandemia? Sí, fue durante la pandemia y realmente ese zoom que crea Deng de los sentidos, ese era para demostrar la cercanía que implicó la pandemia con seres anónimos, con el anonimato. O sea, la muerte nos hace más compasivos y no teníamos miedo de tener conferencias, videollamadas con cualquier otra persona que estuviese en la misma situación que nosotros, porque el tema de la proximidad de la muerte era un lugar común. Entonces, era mucho más fácil conectar con aquel que estaba al otro lado del mundo o al otro lado de la pantalla, por decirlo, que con el que tenías enfrente, claro, dentro de la misma casa. Imagínate, uno ahí encerrado con la mamá, o con el hijo, o con el marido, o con el roommate, quien te haya tocado. Sí. Ahora, hasta por un tema de humanidad, no le quieres mostrar tu desesperación de no sabemos si nos vamos a morir todos mañana, porque uno llegó a pensar en algún momento eso, sino que el desahogo se hace a través de esta plataforma con un extraño. No, y que también, perdón, Angélica, también ese confinamiento nos hizo mirar de frente que quizás convivíamos con desconocidos. Porque no siempre tienes, a veces conoces más al de afuera que al de dentro, porque ahí sí no había escapatoria, no había oficinas, no había trabajo, no había recreo, no había entretenimiento. Entonces muchas de las crisis que ocurrieron durante la pandemia fue precisamente por enfrentar una realidad a la que no le poníamos ni ojos, ni oídos, ni olfato, ni gusto. Paréntesis ahí. Usted, si es uno de esos autores convencionales, no se pare, por favor, a ver el índice de la obra de
de Priscila, de que, ay, voy a hablar, me gusta cuando Priscila hace acentos y hay personajes dominicanos, entonces como haría un personaje así, ay, y este libro, de que la oreja, la nariz, el ojo, no, esto es un invento de Priscila, búsqueme un libro convencional, no se lleve de eso, porque nosotros estamos en esta vida moderna, como dice la canción de Fito, la soledad es la ecuación de la vida moderna, fragmentados. ¿Y qué somos nosotros en Twitter? Nosotros somos una mano. ¿Qué somos nosotros en WhatsApp? Bueno, cuando hacemos voicemail nosotros somos una lengua. Sí. Pero no somos cuerpos enteros, no nos estamos viendo ni siquiera a nuestros propios amigos, a nuestros hermanos. Nosotros estamos... Yo soy creyente de las ventajas sociales, de las redes sociales, pero eso jamás puede sustituir el trato cara a cara o el calor o si tu amigo vive en México, llámalo y pregúntale cómo está, porque esa pasividad de estamos juntos en un chat de WhatsApp, pero quizá esa persona está haciendo algo y no te lo va a decir por la mañana, me levanté triste. Porque sí, quizás llegué yo primero a poner un chiste. Por eso es que muchos lectores o algunos de los críticos han resumido el tema de la novela como un grito de independencia, la autonomía, la mujer pegando un grito. Pero más allá de que sea mujer creo que es el ser humano pegando un grito. Porque los personajes masculinos participan muy bien. Tanto la lengua es un hombre. La lengua, el fotógrafo. Y el ojo, no el verdadero ojo, no, el ojo. el ojo. Por cierto, tú hiciste algo ahí como Cervantes. Autorreferencial. Sí, porque la mamá del ojito. La verdad es que la ficción y la escritura se nutre de la vida que contemplamos, que observamos. Entonces, necesitaba un referente. Uh-huh. Y escuchar también los temas que aborda un pequeñín de esa edad como el ojo, y precisamente las clases virtuales que viví directamente, todo el que tuvo hijos me nutrió mucho. En la pandemia se va a identificar con ese capítulo donde hay un niño pegado a una tableta supuestamente en una clase, pero en realidad estaba con la protagonista. Bien, los personajes son 5 sentidos, ya hemos hablado de que de eso, pero la pregunta específica es, si tú, la obra, yo no te voy a decir que está muy bien escrito, ya lo dijo Elena Poniatowska, no será porque yo lo diga, ella y su jurado, bueno, pero la conexión y la forma que tú hilvanas los sentidos, o sea, la forma, yo tengo una costumbre que cuando yo leo libros y encuentro que el autor me sorprende con frases, yo la pongo en la última página. Y el día que yo escribo una novela, yo voy a copiarle, copy-paste a Priscila, por ejemplo. Esta es una autora que habla de puentes basculantes, para hablar de una escena erótica, de chasqueado de la bisagra. Entonces, eres muy sensorial como buena autora, que te hace sentir que estás allí, ¿no? La pregunta ¿es lo sensorial un puente, ya que acabo de leer esa palabra, hacia lo emocional? Claro, no solo somos sentidos, pero al final somos estos objetos materiales animados por los sentidos propiamente. Claro que sí. Son umbrales. Claro que sí. Yo pienso incluso como recurso narrativo dentro de la escritura, para mí ha sido una técnica a la que recurro mucho, sobre todo, casi en todas las escenas, pero en las eróticas me encanta porque se enaltece un hecho cotidiano, más allá de la proeza del lenguaje, es con la metáfora. Cuando yo te digo que clavó sus dientes en un níspero, inmediatamente que viene a tu mente, Angélica, o sea, todo el mundo ha comido una fruta blanda y sabe que el jugo, cómo se desparrama en la boca. Entonces, cuando yo hago una metáfora de una escena así, con una escena erótica, es mucho más vivible para el lector, que incluso si lo hiciera hablando llanamente sobre el hecho amoroso. Es decir, que Priscila es una autora, vamos a ver si lo puedo poner de una manera, donde hablando cinematográficamente, ella no está en un lente viendo la escena. Ella
pone al lector en la condición del actor. O sea, el director está con el lente tratando de mirar. En el cine esa es la función. El actor te está tratando de decir con sus habilidades histriónicas que le está pasando a ese personaje. Priscilla escribe del cuerpo, o sea, claro, a veces sale como y hace la narración que observa, pero en esta obra en particular es del cuerpo de cada quien, o sea, el cuerpo que no vemos, de la oreja, de la lengua, etcétera. Se han multiplicado las relaciones interpersonales fragmentadas por la comunicación a distancia, creo que lo tratamos esta gente sin cuerpo entero, ¿simboliza una fractura que tenemos ahora? O yo no soy pesimista, a mí eso de que estamos viviendo unos tiempos en que todo está, o sea, como que la comunicación ha hecho más mal que bien. Justo acabo de ver esta semana una serie y voy a hacer un episodio sobre ella que se llama Disclaimer. Estoy esperando que mi invitada termine de verla, donde vemos que tanto hay una posibilidad de dañar a otro a través de una red social. Una persona se hace pasar por otro y engaña a un muchacho a través de una red social, pero también en esa misma teleserie, una persona escribe un libro de ficción y le hace daño a otro, un libro tradicional en papel. Entonces, siempre ha existido la posibilidad de que se difame a alguien. Y alguien dirá, sí, pero las redes potencializan. No sé cuál es tu posición al respecto, pero sobre todo, más que tu posición, creo que la novela lo que quiere decir que al final hay esperanza. Yo siento eso. Sí. Y qué bueno que traigas ese tema. Te lo agradezco mucho porque ese aporte, tu visión, me da la oportunidad de aclarar algunas cosas. Sobre todo, el pensamiento de que la literatura transforma. Esta novela que empieza en Extrema Res pudiese de alguna forma, con esa primera frase, parecer que se está induciendo a un hecho horroroso o que está de alguna forma fomentando, motivando la ira, y no es así. No es así. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es importante porque aquí es un thriller psicológico donde hasta dónde un personaje puede llegar a la cloaca de la moral y reivindicarse. Hasta dónde una luz rabiosa, que no es más que un relámpago, que de repente ese momento crucial, por eso se llama luz rabiosa, ese momento crucial donde tú te das cuenta de algo que te ha estado molestando toda la vida, que puede ser un país, un trabajo, una pareja, un vecino, y tú de repente tienes la decisión de tomar un camino u otro, de un camino de luz y de sombra, que es lo que siempre subyace detrás de todas mis obras. Entonces, al final hay que leer entre líneas, y es bueno que lo digas porque esto, más allá de ser es algo, es esperanzador. Yo creo que es esperanzador. La magia habita en lo cotidiano, aunque la protagonista dice mucho que la magia, si dura, no es magia, pero yo sí creo en el milagro de lo cotidiano. Y la magia, el milagro, que bueno que usas una palabra tan asociada a la fe cristiana, es la posibilidad de redimirse. Eso es muy cristiano, pero es también muy de la ética. Y bueno, ¿cuántos están pareciendo los temas que trata, por ejemplo, con Juan Manuel Carbonell, que vino a hablar de cine de horror? A mí me dejó de gustar el cine de horror, yo creo que cuando cumplí 18 años, porque eso como que a uno le gusta en la adolescencia, pero ya como que me alejé y no recuerdo haber consumido ese cine en mi adultez, salvo una que otra vez, porque se trataba de un buen director. Y cuando subimos el capítulo de Juan Manuel, una persona puso, yo no sé por qué usted hace un programa sobre eso no aporta, porque ciertamente hay muchos cines de horror, y lo hablamos Juan Manuel y yo, que realmente parece como celebrar la violencia. No es el caso para nada de esta novela. Lo que yo decía al principio era que sí, Priscila nos hace ver de frente, no el hecho violento en sí, y aun cuando lo hace, en el caso del primer capítulo, se vale mucho de metáforas brillantes, la verdad, Priscila, que esa escena de
de la cena. Es muy cinematográfica, sí, sabía que te iba a gustar. Sí. Y sobre todo lo que ella conversa con esa oreja, sí. Que no es la de Van Gogh, pero anda por ahí suelta. Ya soy totalmente spoiler. Realmente es una conversación tan profunda. Quiero rescatar ahí, Angélica, que ahorita lo dijiste y lo has vuelto a decir ahora, lo de enfrentar, lo de mirar a los ojos la sombra, nuestras sombras. Y es que yo te pregunto, qué ser humano no ha sentido alguna vez rechazo, ira o decepción por el prójimo? O hasta por seres queridos. Lo que pasa es que nos avergüenza admitirlo. Y no llegaríamos quizás a lo que llega Dengue en la novela, cosas que otras personas que ya hablamos aquí al inicio del programa sí han hecho. Entonces, creo que también es una especie de confesión. Todas esas confesiones son confesiones a nosotros mismos sobre nuestras sombras y la responsabilidad en gestionarlas. Que el final de la novela creo que promete, que cumple lo que promete. Sí, cumple y no tiene que llegar hasta el final para ir disfrutando en cada capítulo de un saltito que Priscila nos hace dar en cada uno, le prometo. Vivimos la actualidad, ya te pregunté lo de la Torre de Babel, pero a ver la otra. Cada encuentro por Zoom en la novela es una revelación de ella misma. Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos. Sí, a diferencia y eso me gusta, de Sor Juana, que se encerró, bueno, la imagen que uno tiene, ¿no? Que se encerró y no hablaba y era mística. No era tanto así, ella conversaba con las otras internas, además tenía amistades con personas que la iban a visitar. Pero la imagen inicial que uno tiene de ella totalmente en el encierro, en el claustro, con sus ideas y sobre todo con su enorme obra. Pero en el caso de Den es una persona, o por ejemplo en el caso de la película de Maite Alberdi, la señora se encierra en la cárcel a escribir un libro, o sea realmente fue un claustro. Pero en el caso de Den está encerrada, no diremos por qué ni dónde, y lo que hace es que empieza diálogos como platónicos con una serie de personas, y eso me encantó porque es volver al valor que estamos ahora viviendo en Dominicana. Muchos grandes autores dominicanos nos están diciendo, ojo, hay que volver a leer a los griegos, que fueron los que nos enseñaron el arte de la conversación. Entonces, por eso me parece tan interesante, porque lo clásico se encerró a escribir, pero en este caso no, se encerró a conversar, a completarse a través de conversación con personas en otros continentes, con otras realidades, para encontrarse ella, ¿no? Sí, ahí la otredad, como mencionas, hace un papel importante. Recordaba cuando hablabas ahora de Muerte en el Olvido, un poema de Ángel González que habla de existo porque me ves, y te lo digo yo como escritora, o sea, yo existo en la mirada de un lector, en tu mirada, en la mirada de cualquier lector. Eso para mí, eso es existir. Y esta protagonista viene de una relación truncada, de un matrimonio fallido, donde los años han mermado esa visibilidad de ella ante el otro, y es justo y de ser escuchada también, es justo en esta tribu que ella conjuga en el Zoom de los sentidos, que ella busca ese oído que no tuvo, esa mirada que tampoco tiene, para poder sentir que todavía existe. Hay algo que tengo que decirlo, que me encantó y te agradezco, y se lo recomiendo. Esa parte de la novela, por favor, recuerda a todo el que, como yo, ha pasado por un divorcio, y es en el momento donde hay una sorpresa, no quiero decir tanto, pero donde quien tú menos te imaginas, ella empieza a recordar con cariño, y es ¿cómo se llama? Who. Tenemos que recordarnos cómo las cosas empezaron para como tener paz con el pasado, sobre todo si hay hijos de por medio,
Ese pasado patrimonio de los hijos que nacieron de ese matrimonio que ya no existe. Y especial recomendación para las personas que salimos de una relación a veces no contento, pero que en algún momento hubo felicidad, y me sorprendió muchísimo el momento en la novela en que eso surge. No voy a decir dónde, qué capítulo, descúbranlo, y si ya lo leyeron, ¿verdad que lo hizo bien Priscila? ¿Verdad que nos atrapó? Chévere. Sí, lo que pasa también, Angélica, es que la primicia de la novela parte, o la novela parte de la pregunta: si pudieras cambiar algo en tu vida, cualquier detalle, ¿cuál sería? Y es desandar un camino que no se andó. Ese es el planteamiento de la novela. Entonces, cuando tú desandas los caminos, tanto andados como no andados, te das cuenta de aquellas pequeñas cosas que también fueron importantes y que en su momento no vimos. Por eso es que te digo que es una invitación a valorar la cotidianidad, cada momento, porque luego vamos a mirar atrás con otra sensación, con otro sentimiento. Hay una subtrama, digo yo que subtrama, entre dos personajes muy importantes, hay varios niveles, ¿no? Y está el personaje de la lengua y del verdadero ojo. Es una historia de amor. Hay una historia de amor que ahí sí no voy a decir nada para que no digas, pero Angélica, no lo cuentes todo, sino que cuando me encuentre con alguno de ustedes por ahí, dime qué te pareció la subtrama. Cuando escribes obras, las piensas en la dimensión, ya te pregunté performática, pero yo como que adelanté el cuestionario, déjame ver esta otra. Esta sí no la he hecho. Creo que conozco a 3. Yo. Ay, sí. Es más, yo le tomo una foto a 3. Es un perrito que está en la terrena, quizás hasta los muchachos lo han visto, que tiene 3 patitas. Sí. Yo lo conozco ese perro. Ese perrito estuvo siempre en el restaurante del club de playa de The Peninsula House. Ay, fue que yo lo vi. Y debo decir que 3 estuvo hasta la pandemia porque se vendió, The Peninsula House se vendió, ya no es hotel, y quitaron el restaurante. Entonces hemos ido, mi hijo, mi marido y yo, en busca de 3 y no lo encontramos. Así que si alguien, por favor, de los oyentes, conocen a 3 en las terrenas, le mandan una foto y etiquetan a Priscila y a mí también. Porque sí lo recuerdo, ese perrito. Entonces, cuando vi ese perrito, ok, ya yo sé que por dónde andaba escribiendo Priscila y introdujo al perrito en la novela. Pero hay otros lugares, por ejemplo, ¿tú nunca has ido a Wuhan, por ejemplo? No, es el único que no conozco de toda la trama. A Irlanda sí. No, sabes que Irlanda es otro, pero Irlanda es de un personaje pivote que aparece ahí, se va... Sí, porque y tú te concentras más en el personaje que en el lugar. Exacto, pero los lugares de los personajes principales sí los conozco, excepto Wuhan. Sí, incluso hay un hotel en la Sarasota que yo sé cuál es, color rosado. Lo voy a dejar ahí. Sí. Estamos llenos, Priscilo, de voces antagónicas que nos desaniman, nos juzgan, y no quiero decir voces externas, internas también, como la que tortura a Den. Sí. Ahora le dicen, descubrí hace poco yo, no es algo de ahora, pero para mí sí, el síndrome del impostor y todas esas cosas que en este estilo de vida tan competitivo van cargando a uno de signos negativos. Sí, sin embargo, esa voz yo siempre la quiero mostrar como la que nos diferencia, que pasa también en La cuna del escorpión, la que nos diferencia del resto de los animales. Es aquella que te obliga a pensar, a reflexionar, a que respondas y no reacciones, a que madures la decisión o la lección que vas a hacer cada día, porque también en cada una de esas historias, como bien dice, lo que te muestra es que cada día, cada mañana es un nuevo comienzo, es una elección. O como diría don Federico Enríquez Gratero, somos seres preternaturales. Y en la obra de Priscila está muy bien representada esa manifestación de la voluntad del ser humano que nos
permite decir, me voy por el sendero de la izquierda o no, realmente me debo ir por la derecha. Y si ya te fuiste por el de la derecha cuando debiste ir por la izquierda, por lo menos llegar al final de la vida, como es uno de los personajes, y poder reconocer, debí irme por la izquierda y tengo que decirle a otro ser humano que me equivoqué. Así es. Esto que has dicho, es, si pudiéramos decir en una sola oración, de qué trata Luz Rabiosa, es de un personaje que tiene que decidir si quedarse sin culpa, si irse sin culpa o quedarse sin resentimiento. Es la decisión de su vida. Muy bonita reflexión. Priscila, muchísimas gracias por escribir este libro, por sacar esta tarde de lluvia y venir a Gepiano con nosotros. Hace un año tú me diste una serie de consejos que los he seguido, algunos te los he contado. Voy a contar algunos porque eso es conocido. Algunos amigos se darán cuenta que yo de tiempo en tiempo me voy y me encierro en un hotel con una computadora. Aquí la señora de la idea, la doctora. Pues sí, tengo un trabajo que ojalá pueda salir a la luz pronto. Y tú nos inspiras como autora a sentirnos, no me gusta la palabra orgulloso, a sentirnos bien de lo que podemos expresar como dominicanos, porque esta es una obra que nos representa, tiene personajes dominicanos muy bien delineados, pero nos lleva junto con los otros personajes a ser parte de ¿verdad? Del dibujo universal, y me encanta que una obra que ha sido reconocida internacionalmente porte a personajes que junto con los chinos y junto con los españoles, ¿qué otras nacionalidades tenemos ahí? Tenemos una persona, la cubana, la mexicana, la mexicana es un escándalo. Y yo, bueno, pero la mexicana la podía oír tal cual. Y ahí están las voces dominicanas. Soy una gran defensora de que el acento dominicano salga, pero me gusta como tú le das tratamiento para que el no dominicano pueda entender de qué estamos hablando, así como podemos entender a otros personajes que dicen modismos que no son conocidos, por ejemplo, para mí, pero la historia funciona, sí, porque los recursos de la escritora permiten entender a qué se está refiriendo el personaje. Muchísimas gracias. Gracias a ti por una entrevista siempre sin precedentes, porque para mí es un honor y también me gusta estar aquí. O sea que este tiempito bajo lluvia aquí en Poncho Morado Podcast ha sido delicioso. Gracias, Angélica. A ti. Esta es tu casa y como siempre digo, recuerden, vayan a la Feria del Libro, ya oyeron todos los sitios donde pueden ir a encontrarse con Priscila, con otros autores, y enhorabuena al Ministerio de Cultura. Recordemos que este programa es una cortesía, un auspicio del Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. Cambio fuera.